¿Podría decir y deletrear su nombre y apellido, por favor? Sí, es Jordan Karsten, Jordankarsten. ¿En qué trabaja usted? Soy consultor profesional para la Oficina de Respuesta a Escenas del Crimen del Laboratorio Estatal de Crimen de Wisconsin y también soy profesor de Antropología y Justicia Penal en la Universidad de Wisconsin-Oshkosh. ¿Qué significa eso, ser consultor profesional? Así que yo ayudo cada vez que el Laboratorio de Criminalística considera que necesita ayuda con antropología forense. Así que si hay un caso que involucra restos humanos esqueletizados, si hay un caso con restos muy descompuestos o casos donde estamos buscando tumbas clandestinas, yo me involucro. Brevemente, ¿puede describir sus calificaciones para la antropología forense? Sí, tengo una licenciatura en ciencias en antropología y una licenciatura en ciencias de la salud de la Universidad Estatal de Grand Valley. Y también tengo un doctorado en antropología de la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, Nueva York. ¿Cuánto tiempo ha trabajado como consultora profesional en el Laboratorio Estatal de Crimen de Wisconsin? Durante los últimos 4 años. ¿También consulta con alguna otra agencia investigadora además del Laboratorio Estatal de Crimen de Wisconsin? Sí, he trabajado para agencias como la Oficina del Médico Forense del Condado de Milwaukee, la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia del Estado, el FBI, el Departamento de Defensa. A lo largo de estos últimos 13 años. Y mencionaste que también eres profesora. ¿En qué universidad era esa otra vez? Universidad de Wisconsin-Oshkosh. ¿Y desde hace cuánto eres profesora? 13 años. Y también es de antropología, ¿correcto? Sí, antropología y justicia penal también. Entonces, ¿qué es muy brevemente? Solo describe qué es el estudio de la antropología. Sí, esa es difícil de resumir, pero la antropología es el estudio de la humanidad. Y eso incluye, ya sabes, lo que significa ser humano a través de todo el tiempo y el espacio. Por esa razón, muchos antropólogos han pasado tiempo estudiando el esqueleto humano en un esfuerzo por entender la evolución humana a lo largo del tiempo. Y nos hemos dado cuenta de que podemos aplicar muchos de esos métodos en el estudio del esqueleto humano a casos que involucran restos humanos esqueletizados. Así que, aunque la antropología es un tema muy amplio, mi propia especialidad es el estudio del esqueleto humano. Entonces, cuando llegas a la escena, ¿tu trabajo principal es identificar huesos o huesos humanos? Sí, depende del tipo de escena a la que me llamen, pero muchas veces, si estamos buscando restos humanos en un área, mi función es identificar cualquier objeto que se encuentre, para determinar si son huesos o no, y luego si lo son, si son humanos o de algún animal. Ese es un papel importante. Otro es buscar señales de fosas clandestinas y ayudar con la excavación científica y sistemática de esas tumbas también. Ahora, ¿qué significa eso, una tumba clandestina? Una tumba clandestina es donde alguien intenta ocultar restos humanos cavando un hoyo en algún lugar que no está en un cementerio marcado. Y por eso buscamos ese tipo de tumbas con relativa frecuencia. ¿Y qué tipo de cosas buscas cuando estás buscando una tumba clandestina? Bueno, depende. Si es una tumba poco profunda, podrías ver algunos restos humanos esqueletizados en la superficie. Muchas veces, las tumbas poco profundas pueden ser perturbadas por carroñeros carnívoros, así que veremos elementos esqueléticos humanos esparcidos por la superficie, así que buscaremos eso. De lo contrario, buscamos tierra removida. A veces utilizo una unidad de radar de penetración terrestre para ver si puedo encontrar objetos enterrados bajo tierra también. ¿Y puedes describir un poco más esa unidad de radar de penetración terrestre? Sí. Las unidades de radar de penetración terrestre parecen casi como un pequeño cortacésped eléctrico, pero lo que hace la unidad es que dispara ondas de radio hacia la Tierra. Y luego, cuando entra en contacto con cualquier tipo de objeto que difiere en su capacidad para almacenar energía eléctrica, algunas de esas ondas de radio serán enviadas de regreso a la superficie y la máquina misma lo registra. Entonces, digamos que hay un hueso enterrado en una fosa clandestina y pasamos el GPR por encima, porque el hueso varía en su capacidad para almacenar energía eléctrica en comparación con el suelo que lo rodea. Entonces eso hará que algunas ondas de radio reboten y podemos detectar eso como un objeto enterrado.
¿Solo respondes a lo que creemos que es una escena del crimen o también responderías en otras circunstancias? Sí, respondo cada vez que las fuerzas del orden o los investigadores médico-legales llevan a cabo una investigación de una muerte que involucra restos esqueletizados. Y así, aunque respondo a eventos que fueron de naturaleza criminal muchas veces, a menudo también respondo a otros eventos, que son muertes accidentales en un área boscosa donde alguien no es encontrado por mucho tiempo y desafortunadamente se descompone y se esqueletiza, u otro tipo de situaciones, tal vez no accidentales, pero potencialmente suicidio. Así que depende, a veces no siempre son de naturaleza criminal. Realmente lo que me involucra es si hay restos humanos esqueletizados. ¿Y alguna vez has respondido a escenas? Has descrito muchas escenas donde un cuerpo está en la naturaleza y el cuerpo se ha descompuesto, así que solo quedan los huesos, ¿correcto? Correcto. ¿Alguna vez has respondido a escenas de incendio, donde el cuerpo se ha quemado tanto que queda muy poca piel en el cuerpo? Sí, varias. Así que haces ambas cosas. Sí, mientras los restos estén esqueletizados o principalmente esqueletizados, me llamarán. Así que si el jefe de bomberos del estado responde a una escena y tienen restos humanos severamente quemados que tal vez todavía tengan algo de tejido blando, pero que por lo demás están reducidos solo a huesos o fragmentos de hueso, entonces también me llaman para ayudar en ese tipo de casos. Así que en algún momento de junio bueno, creo que fue específicamente el 6 de junio de 2024, fue contactada por la oficina del sheriff del condado de Dodge para acudir a una escena en Wood Road. ¿Y cuál sería el municipio de Climax, pero con dirección postal en Juneau, Wisconsin? Sí, fui contactado de manera indirecta, así que ellos contactaron al laboratorio de criminalística para pedir asistencia, y luego la oficina de respuesta a escenas del crimen del laboratorio me contactó a mí para que acudiera a la escena en el pueblo de Climax. ¿Y entonces acudió a esa escena? Sí, lo hice. ¿Y cuál fue su función cuando acudiste a esa escena? Ese día utilicé un GPR, o sea, una unidad de radar de penetración terrestre, para examinar un área de interés para los investigadores y ver si había algo enterrado. No encontré nada enterrado en esa ocasión. Y luego ayudé a recorrer el resto de la escena. Y mientras la gente buscaba en la escena, ese día se encontraron algunos huesos que identifiqué como huesos de animal. Después regresó a esa misma escena. Supongo que debería decir regresar al condado de Dodge, esta vez a la ciudad de Juneau, al área de depósito de la oficina del sheriff. Creo que fue el viernes 28 de junio. El viernes 28 de junio no lo hice. Acudí al condado de Adams en relación con este mismo caso, donde ayudé en una búsqueda terrestre. Mi función era simplemente identificar cualquier hueso encontrado, primero determinar si era hueso, y luego si era humano o de un animal no humano. ¿Recuerda si alguien de su equipo estuvo presente aquí el viernes 28 de junio o si solo recibió algunos objetos que se encontraron durante un tamizado ese viernes 28 de junio? Sí, hubo agentes especiales de la DCI que estuvieron presentes ese día y me enviaron mensajes que incluían fotos donde me pedían identificar objetos para saber si eran huesos y, si era posible, si eran huesos humanos. Entonces hubo otro día del caso en junio en el que usted acudió directamente a la escena en Wood Road. Sí, creo que eso habría sido el 29 o 30 de junio. Y eso fue porque el forense del condado de Dodge me pidió que fuera a excavar un área donde creían haber visto una quemadura superficial. Y ese día puedes describir brevemente lo que hiciste, cuál fue tu papel. Sí, fui a excavar esa quemadura superficial con el fin de ver si había restos humanos asociados con la quemadura superficial que estuvieran ocultos bajo la tierra. Y sí lo hicimos, solo para que lo tengas como referencia. ¿Sabes si hubo un representante de la oficina del sheriff del condado de Dodge presente el 30 de junio durante esa excavación? Sí. ¿Y recuerdas quién era? Había varios, pero sé que Taylor Mills, no sé si estoy pronunciando bien su nombre ahora. Estaba ahí.
y él ya ha testificado, pero puede describir brevemente qué significa excavación, qué es lo que usted les indica a las personas que hagan. Sí, entonces en este caso dividimos el área de la superficie quemada usando cuadros de cuadrícula. El propósito de eso era remover varias pulgadas de tierra del área de la superficie quemada. Y luego cada cuadro de la cuadrícula tendría su propio tamiz, o sea, una malla de 1/4 de pulgada. Y luego la tierra que se removía de esa superficie quemada se colocaba en la malla para tamizar y localizar fragmentos muy pequeños de hueso, ¿Y por qué es importante usar ese proceso? para tener control espacial de esos restos, ¿verdad? Así, si encontrábamos en un tamiz algún hueso o algún objeto de valor probatorio, sabríamos la ubicación aproximada donde se encontraba. Y en esa fecha, en junio, bueno, déjame decirla, en el tamizado que ocurrió el 28 y el 30 de junio se encontraron restos humanos. Sí, ¿Y preparaste un informe detallando los restos humanos que se encontraron en esa fecha? sí lo hice. Y te voy a mostrar lo que ha sido marcado como la prueba número 400. ¿Reconoce ese informe? Sí, lo reconozco. ¿Y qué es ese informe? Este es un informe que resume los hallazgos de esa excavación a finales de junio sobre la quema superficial. Y también has revisado una presentación de PowerPoint que destaca algunas fotos y resúmenes de ese informe. Sí, lo he hecho. Entonces, primero, el 400 es una copia exacta del informe que después entregaste a la oficina del alguacil del condado de Dodge o a la oficina del médico forense. Creo que a ambos. Y el 400 es una copia exacta de ese informe que entregaste a ambas agencias. Sí, lo es. Presentaría el 400 como prueba y pediría permiso para mostrar partes de ese informe al jurado. Sin objeción. Será aceptado y puede publicarlo. Así que solo iremos a la primera diapositiva. Obviamente solo la portada del documento 400, ¿correcto? Correcto. Y el número de caso ahí, ¿cuál es ese número de caso? Ese es un número de caso del Laboratorio Estatal de Criminalística de Wisconsin. Porque usted es entonces no es el número de caso de la oficina del alguacil, porque usted es la consultora del Laboratorio Estatal de Crimen, ¿correcto? Correcto. Y luego pasando a la siguiente diapositiva, esta es la segunda página de la prueba 400, ¿correcto? Correcto. ¿Y qué información contiene esta página? Solo está enumerando las diferentes jurisdicciones con las que ayudé en este caso. Y también al final nos da la fecha del informe. Sí, la fecha, el mes en que se presentó el informe. Ahora, el informe en sí contiene una tabla de contenido, ¿correcto? Correcto. Y luego algo de información de antecedentes, ¿es correcto? Correcto. Esa información de antecedentes es justo decir que acabas de testificar sobre mucha de esa información de antecedentes, cómo te involucraste en esta investigación, etcétera. Así es. Entonces, pasando ahora a lo que es formalmente la página 2 del informe, según la tabla de contenido que estamos viendo aquí. Ese es un fragmento del hueso temporal derecho de un individuo humano. Y específicamente ese fragmento, el hueso temporal, es un hueso que forma el costado de tu cabeza y parte de la base de tu cabeza. También incluye el orificio para tu oído y muchos de los órganos para la audición y también para el equilibrio, como la cóclea y los canales semicirculares. La parte del hueso temporal que forma la base del cráneo es este pedazo muy grande y grueso de hueso llamado la pirámide petrosa, y eso es lo que está mostrado en la diapositiva. Así que en la diapositiva, y hay un puntero láser, ¿verdad? No quería interrumpirte, es tuyo. Sí, así que hay un extremo que es el puntero láser, y si presionas el botón rojo, sí, así que hay un extremo que es como blanco y un extremo que es
negro. ¿Puedes describir más o menos qué está pasando con este hueso aquí? Sí, esta es una imagen de la pirámide Petrosa. Esta sería la parte que está dentro de tu cráneo, ¿verdad? En la cavidad donde está tu cerebro. Y lo que tienes es que parte de esa pirámide Petrosa está teñida de negro, así que se ha carbonizado. Así que cuando el hueso se expone al fuego con suficiente calor y durante un tiempo suficientemente largo, sufrirá múltiples cambios en su apariencia. El primer cambio es que pasará del tipo de blanco sucio, que es el hueso no alterado, que puedes ver en el lado izquierdo de la pantalla, al aspecto carbonizado que ves en el lado derecho de la pantalla. Luego, después de carbonizarse, el hueso seguirá cambiando. Y si el hueso sigue expuesto al calor con una temperatura y duración lo suficientemente intensas, se destruirá el componente orgánico del hueso. Y eso lleva a algo que se conoce como calcinación, donde el hueso se ve gris o blanco, y eso es porque lo único que queda es el componente mineral del hueso. Todos los componentes de colágeno ya no están y el hueso resultante se ve muy friable. Eso no lo ves en esta imagen. En cambio, aquí ves hueso sin alterar, luego hueso carbonizado y esa pequeña franja justo en el medio, que es una zona de transición entre esos dos. Así que ahora yo voy a pasar a la siguiente imagen aquí, que es la página 3 de tu informe. ¿Qué estamos viendo aquí? Sí, aquí tienes un buen ejemplo de calcinación del que acabo de hablar. Entonces, justo ahí, el que tiene la flecha negra, ese hueso puedes ver que es blanco y como blanco grisáceo y un poco calcáreo. Ese hueso ha estado expuesto al fuego por un periodo de tiempo más largo, o al fuego, o a una combinación de eso y un fuego más caliente, lo que ha resultado en la destrucción del componente orgánico del hueso. Para el resto de los fragmentos ahí, principalmente ves fragmentos de hueso realmente carbonizados y son pequeños pedazos de hueso. Son, como puedes ver con la barra de escala, pequeños trozos diminutos de hueso. Y pasando a nuestra siguiente diapositiva, aquí esta va a ser la página 4 de tu exhibición. Y creo que mientras seguimos discutiendo, solo dinos qué está representado en la página 4. Sí, en la página 4 es esa misma pirámide de Petrus que ya hemos visto. Este fue el primer hueso que descubrimos mientras excavábamos el 30 de junio para excavar la superficie quemada como el área de la fosa de quema. Y sí, este fue el primero que encontramos y el primero que vi asociado con este caso del que pude decir que podía determinar que era humano. ¿Y con qué número de laboratorio criminalístico habría sido marcado esto? Número de laboratorio criminalístico 16. Y Mira mi vista previa. No, ¿puedo ver mi vista previa rápido? 16 sola y... ¿Cómo qué diapositiva sigue? Y cuando dices laboratorio criminalístico número 16, el laboratorio criminalístico en realidad puso marcadores en cada hueso cuando lo encontramos en esa fecha, ¿correcto? Correcto, correcto. Entonces te voy a mostrar las pruebas 41 y 42. Entonces hablaste sobre la cuadrícula y luego sobre los marcadores del laboratorio criminalístico. Entonces estas fotos de aquí demuestran cuándo y dónde localizamos realmente la prueba 16. Sí, lo hacen. Entonces solo pasaré por ahí porque creo que fue el martes cuando los miembros del jurado escucharon este testimonio. Pasaré junto a estas dos fotos aquí solo para refrescarles la memoria. Donde encontramos, y creo que tú lo llamaste así, lo estábamos llamando una fosa de quema. Pero tú, ¿cuál es el término que aprendiste o que usas? Yo usaría el término quema superficial, porque en vez de una fosa, era más bien un área que podías notar que estaba cubierta de ceniza. Había mucha ceniza, la ceniza había sido raspada de la superficie. Y realmente ese es un término más preciso que fosa de quema, porque esto no estaba significativamente por debajo del suelo, correcto, correcto. Normalmente lo diríamos así.
Cuando pensamos en una fogata o un área donde nos sentamos alrededor del fuego, usamos el término fosa, pero esto no era una fosa. Pero esto estaba todo solo a nivel de la superficie y luego fue removido, entonces sí va sustancialmente por debajo del suelo, ¿correcto? Bien, ahora pasando a la siguiente diapositiva, y esos son el 41 y el 42 ahí en esta diapositiva. Pasando a la siguiente, esta es la página 5. ¿De qué parte de tu informe es esto? ¿Qué estamos viendo aquí? Entonces el número 19 del laboratorio de crimen fue la etiqueta que se le aplicó a esto. Es un fragmento óseo muy pequeño y largo, de hecho es tan pequeño que no se conserva mucha anatomía esquelética y por eso no me es posible decir de manera concluyente si es humano o no. Todo lo que puedo decir es que es hueso, porque se puede ver tanto hueso cortical como hueso trabecular. Aquí. Tiene la forma, es consistente con que provenga de un hueso largo, y todo eso significa que el hueso es más largo que ancho, como los huesos tubulares que forman tus brazos, piernas, dedos de las manos y dedos de los pies. Pero el fragmento en sí es tan pequeño que hay muy pocos marcadores anatómicos diagnósticos presentes, donde pudiera señalar alguna forma, algún aspecto específico y decir que eso es 100% humano. Así que podría ser de animal, pero no es tan concluyente como para decir que es de animal. Correcto, correcto. A veces estás en el campo y puedes ver un hueso y decir, ese definitivamente es un hueso de venado o de mapache o algo así. Correcto, correcto. Simplemente es demasiado pequeño y fragmentado como para poder hacer eso ahora. La siguiente diapositiva de la exhibición o la siguiente diapositiva del PowerPoint aquí. Ahora estamos viendo la exhibición 21, que es, disculpa, el número 21 del laboratorio criminalístico, que es la página 6 de la exhibición 400, que estamos viendo aquí. Entonces, el número 21 del laboratorio criminalístico es un maxilar, o sea, tu maxilar superior, segundo molar izquierdo. Esos son tus dientes grandes de atrás con los que mueles la comida. ¿Y analizaste esto o...? Lo examiné y reconocí que era humano en el lugar cuando fue descubierto. Morfológicamente, el patrón de las cúspides y la forma general del diente son diagnósticos de que es de un humano. Muy bien. ¿Y tú consultas con un dentista forense? Sí, lo hago. ¿Y quién es ese dentista forense con el que consultas? Dr. Gabriel Legro. Y también se recurrió a él durante el transcurso de esta investigación, ¿correcto? Sí, creo que él examinó ese diente. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y esto sería... la prueba 48. Y esa es una foto de la 21 en el campo, ¿es correcto? Correcto. Y no sé si esa es tu mano o la de alguien de tu equipo, pero sería alguien sosteniendo el diente solo para mostrar cómo se veía en el campo, ¿correcto? Correcto. Y pasando a la siguiente diapositiva, que es la página 7 del documento 400. Si podemos acercar un poco esto y decirnos qué estamos viendo aquí. El número 22 del laboratorio criminalístico es otro fragmento óseo muy pequeño. Porque es tan pequeño y casi no hay anatomía ósea preservada, no es posible decir de qué hueso proviene, un hueso específico, y no es posible afirmar de manera concluyente que sea humano en lugar de algún otro animal no humano. Hay unos círculos en los dos elementos de abajo. ¿Por qué esos elementos están rodeados con un círculo? Solo estoy señalando aquí, justo donde está el puntero láser, que hay un área de calcinación. Y eso es el tipo de cambio de color más avanzado que ves con la exposición al fuego. Y luego, en la parte inferior derecha, justo ahí, hay un buen ejemplo de carbonización en este pequeño fragmento óseo. Entonces, científicamente sabemos cuánto tiempo toma pasar de ese punto de hueso normal a la carbonización y luego a la descomposición completa del hueso. No podemos decirlo específicamente porque si varías el tiempo o la temperatura, puedes lograr este tipo de cosas. Pero toma más tiempo llegar hasta la calcinación. Y más tiempo como horas. Debería decir más tiempo o mayor calor. Horas, días, semanas. Depende del calor del fuego.
¿Y sabes algo sobre el ácido sulfúrico? Tanto como cualquiera que lo haya usado en casa. Y también conozco sus aplicaciones en circunstancias forenses. Entonces, en lo que respecta a la carne humana, ¿puede tener algún impacto en la carne humana? Sí, el ácido sulfúrico es, ya sabes, un ácido corrosivo, así que la exposición al tejido humano resultará en su destrucción. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, que es la página 8 del prueba 400 que estamos viendo aquí. Este es un fragmento óseo muy pequeño que proviene de una costilla, pero es tan pequeño que no conserva suficientes puntos de referencia anatómicos ni la morfología general de una costilla para decir de manera concluyente que es humano. ¿Y cuál era el número de laboratorio criminalístico de este? Número de laboratorio criminalístico 30. Bien, y pasando a la siguiente foto aquí. El número de laboratorio criminalístico 31 es un pequeño fragmento de la bóveda craneal, así que cuando usamos el término bóveda craneal, estamos hablando de la gran estructura redondeada que alberga tu cerebro. El hueso craneal es como un sándwich. Tiene dos partes externas sólidas y una parte esponjosa que está entre esas partes sólidas exteriores. Y eso se puede ver en este fragmento, pero el fragmento en sí es tan pequeño que no podemos decir con certeza de qué parte del cráneo proviene. Y debido a su pequeño tamaño, tampoco podemos afirmar con certeza que provenga de un humano. Pero sí podemos decir que proviene de un cráneo, Correcto. solo que no es un cráneo humano. Y puede provenir de un cráneo humano, pero no podemos decirlo con absoluta certeza. Bien, y pasando al siguiente punto, creo que lo mencioné, pero esa diapositiva anterior era la página 9 de la exhibición 400. Y ahora pasando a la página 10 del expediente 400, este es ahora el laboratorio criminalístico número 33. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es otro fragmento de hueso largo, ¿verdad? Así que es uno de los huesos que son tubulares, más largos que anchos. Es bastante pequeño. De nuevo, es tan pequeño que conserva, le faltan suficientes puntos de referencia anatómicos o forma general para decir de manera concluyente si es humano o no, o para decir con certeza de qué hueso proviene. Pero, en términos generales, el tamaño es consistente con, digamos, provenir de un hueso largo, como una falange humana, que es un hueso del dedo, o tal vez un metacarpiano, que son los huesos de la palma de la mano, o tal vez, ya sabes, de los dedos del pie o los huesos del arco del pie, que todos son huesos largos y relativamente pequeños. Y entonces tenemos alguna descarbonizado o evidencia de quemadura en este hueso de aquí. Sí, hay carbonizado, evidencia de carbonizado que puedes ver justo a lo largo de los bordes aquí. Esa parte que no está carbonizada es una parte que se encuentra en el centro del hueso durante la vida. Y luego, si lo volteas, puedes ver que el exterior también está carbonizado, así que está casi completamente carbonizado. Entonces, pasando a la siguiente página. Entonces, esta sería la página 11 del expediente 400. Sí, la evidencia del laboratorio criminalístico número 34 es otro pequeño fragmento de hueso carbonizado. Así que, de nuevo, es demasiado pequeño y conserva muy poca anatomía ósea para decir con certeza de qué hueso específico proviene o para afirmar de manera concluyente que es humano, pero el hueso en sí está carbonizado. Y luego pasando a la siguiente página, que es la página 13, porque creo que la página 12 solo indicaba que había un número de laboratorio criminalístico 36 y se determinó que ese número no era esquelético. Correcto. Entonces pasamos a la página 13 del expediente 400, que es el número 37 del laboratorio criminalístico. El laboratorio criminalístico 37, de manera similar, es un fragmento óseo muy pequeño que no se puede clasificar como un elemento específico ni decir de manera concluyente que sea humano. Y es un pedazo de hueso carbonizado. Y de nuevo, usas esta palabra trabecular. ¿Qué es? ¿Me puedes decir qué significa eso otra vez, trabecular?
El hueso trabecular que puedes ver justo ahí es un poco difícil de ver en la pantalla, pero es hueso esponjoso, así que dentro de muchos de tus huesos tienes este hueso trabecular o esponjoso que casi parece un hueso delgado y ramificado. Y durante tu vida, ahí es donde se encuentra tu médula, así que tu médula ósea y también la médula que almacena grasa se encuentra dentro de ese hueso trabecular. Y luego pasando a la siguiente diapositiva, esta sería la página 14 del expediente 400 Laboratorio Criminalístico número 38. Sí, es otro pequeño fragmento óseo, en este caso no presenta ninguna alteración térmica, así que no hay carbonización ni calcinación. Pero nuevamente, el fragmento óseo es tan pequeño que no se pudo determinar de manera concluyente si es humano ni reconocer a qué tipo específico de hueso pertenece. Bien, pasando a la página 15 del anexo 400 que estamos viendo aquí. Este es el laboratorio de crimen 39, así que este es un pequeño fragmento óseo, pero uno que podemos decir con certeza que es humano y también reconocer un tipo específico de hueso. Entonces, en la pantalla justo ahí puedes ver lo que se conoce como la carilla articular superior de una vértebra lumbar. Las vértebras forman tu columna vertebral o espina dorsal. Las vértebras lumbares forman la parte más baja de la columna. Esa parte, para la mayoría de ustedes, probablemente está apoyada contra la silla y también está en la parte más trasera de la vértebra, llamada pedículo, y también una pequeña área llamada apófisis mamilar, y casi todo el pequeño fragmento está carbonizado. La forma y el tamaño de la vértebra en sí son diagnósticamente humanos. Y de nuevo, eso es básicamente por la naturaleza y la forma de este hueso, ¿correcto? Sí. Hay suficientes huesos conservados aquí, y en este caso se conservan varios puntos anatómicos que podemos usar para clasificar los huesos en un tipo específico, en este caso, vértebra lumbar, y reconocer que es único de nuestra propia especie, Homo sapiens. Y te lo voy a mostrar. Exhibición 52, 55, 56, 57, 58, 59 y 60. Todas estas son fotos sobre las que ya testificó la teniente Nails. Y si pudiera revisarlas brevemente, esas fotos representan los huesos sobre los que acabamos de testificar. Sí, varios. Y algunos de ellos no tenemos marcadores en la tierra, ¿correcto? Correcto. Algunos de ellos se encontraron en los tamices. Bien, y solo voy a hacerlo de dos en dos, pasándolos frente al jurado, solo para recordarles. Entonces, estos son el 52 y el 55. ¿Qué huesos estamos viendo aquí? En el 52 y el 55. Serían el número 30, creo, y el 52 y el 31 y el 55. Y luego el siguiente es el 65, lo siento. 56 y 57. ¿Qué números de exhibición estamos viendo? Entonces, laboratorio de crimen 33 y laboratorio de crimen 34. Ahora 58 y 59. Entonces, 58 es 37, que es ese 38, es el siguiente hueso del cual no sé si ya hemos hablado. Creo que 37 podría haber sido el que estaba... No. Sí, el 38 es un pequeño fragmento de hueso que no hemos podido identificar como humano ni de un tipo específico de hueso. Entonces saltemos ese, haremos el 60 aquí, así que haremos el 59 y el 60. Entonces el 38 y el 39. 38 y 39. Correcto.
Y pasando al 16, me adelanté un poco. ¿Qué estamos viendo aquí en el 16? Sí, el número 7 o el número 37 es un fragmento, una pieza fragmentaria de un cuerpo vertebral humano. Entonces, las vértebras, los huesos que forman tu columna, tienen como una parte hacia atrás que sobresale y se conecta con los músculos que te permiten mover el tronco. Y luego, los cuerpos de las vértebras son los que realmente soportan el peso de tu torso. Y entonces lo que tenemos aquí es un pedazo de un cuerpo vertebral humano. El tamaño y la forma sugieren que es de la región torácica de la columna, que son las vértebras que se conectan con tus costillas, o de la región lumbar de la columna, que es la parte más baja de tu espalda. Ese hueso en sí es diagnósticamente humano en cuanto a su morfología, a su forma general, y además tiene una mezcla de carbonización y calcinación. Y además de eso también tiene un pequeño crecimiento osteoartrítico que es reconocible y aún está preservado. ¿Y qué significa eso exactamente? Normalmente, mientras más envejeces, mayor es la probabilidad de esto, pero si la genética influye, obviamente también lo hace tu estilo de vida. Pero a lo largo de la vida adulta, algunas personas desarrollan pequeños crecimientos óseos alrededor de las articulaciones y así cada vértebra forma una articulación con la que está arriba y con la que está abajo. Y entonces, pequeños crecimientos osteoartríticos pueden formarse en ese tipo de situaciones y aquí se observa uno. Y luego pasando a, eso fue la página 16 del expediente 400, pasando a la página 17 del expediente 400, sí. Entonces en la 17 puedes ver en el círculo el verdadero espolón óseo osteoartrítico. Y también dentro del contenedor que estaba etiquetado con el número 37 había una gran cantidad de fragmentos pequeños, carbonizados y calcinados de hueso trabecular, ese hueso esponjoso que se encuentra dentro de muchos elementos esqueléticos, así que puedes verlos aquí. Y entonces algunos son blancos y calcinados y otros son oscuros y carbonizados, lo que refleja la exposición al fuego. Y esto muestra el diferente nivel de exposición o en absoluto o... Sí, o sea, si miras aquí, puedes ver un nivel de calcinación en este fragmento de hueso. Eso indica que ha llegado a un punto donde todo ese aspecto orgánico del hueso ha sido destruido por la exposición al calor, mientras que el que está justo al lado está carbonizado y no ha alcanzado ese nivel de calcinación. Así que sí muestra una variedad de tipos de exposición al fuego aquí. Y en algún momento, ¿qué le pasa al hueso mientras más tiempo está expuesto al fuego? Entonces se vuelve calcinado, lo que casi lo hace como tiza, porque lo único que queda del hueso es el aspecto mineral del hueso. ¿Y podemos identificar el hueso entonces solo con mirar la tierra? Bueno, normalmente se mantiene entero a menos que esté pulverizado. Y así, incluso en el lumbar, el fragmento del cuerpo vertebral que tenemos aquí, sigue siendo reconocible, aunque gran parte está calcinada. ¿Y cómo? ¿Cómo podría uno pulverizar un hueso después del proceso de quemado? Como en la cremación comercial moderna, los cuerpos se queman y luego se separan con equipo mecánico. Y entonces, cualquier cosa que tome un hueso calcinado muy quebradizo y lo manipule mecánicamente sería algo que podría resultar en una mayor destrucción del hueso. Cosas como una pala podrían hacerlo, sería lo suficientemente fuerte. Sí, dependiendo del nivel de calcinación, sí. Algo como un martillo podría hacerlo, sería lo suficientemente fuerte. Sí, dependiendo del nivel de calcinación, sí. Pasando a la página 19. ¿Qué estamos viendo aquí? La página 19 muestra un par de fragmentos óseos adicionales. Entonces, los dos de arriba son fragmentos de la bóveda craneal que en la superficie ectocraneal, que es la parte que está hacia el cabello, están principalmente calcinados. Y luego en la superficie endocraneal está carbonizado. Este fragmento de hueso es muy pequeño. Entonces, de nuevo, no podemos decir de manera concluyente de qué hueso proviene
o incluso en este caso que sea definitivamente humano desde el punto de vista diagnóstico, pero su forma general es consistente con que muy probablemente sea parte de un frontal humano, que es el hueso que forma tu frente. Y al lado de esto, en la presentación de PowerPoint, ¿de qué laboratorio forense o de qué contenedor provinieron estos fragmentos? Número 42. Y esto es del tamizado, si puede recordar, del tamizado del día 30 o del decomiso del día 29. Creo que esto es del día 29. ¿Hay algo más en esta diapositiva del 19 que deba discutirse? El contenedor 42 también incluía algunos fragmentos óseos pequeños, muy pequeños, que estaban principalmente calcinados, como pueden ver aquí. Y son, en su mayoría, hueso trabecular. Esos fragmentos no pudieron ser identificados como un hueso específico y no se puede afirmar de manera concluyente que sean humanos. Y ahora pasando a la página 20 del expediente 400. ¿Qué estamos viendo aquí? En la parte superior hay dos vistas de un fragmento de la diáfisis de un hueso largo, probablemente de un hueso más grande como una tibia o un fémur. Pero de nuevo, son relativamente pequeños y carecen de la preservación de puntos anatómicos para decir de manera concluyente si son humanos o incluso de qué hueso específico forman parte. Pero están principalmente calcinados, como pueden ver por el color gris, con un poco de carbonización en algunas esquinas. Y luego, en la parte más baja, también del 42, hay otro conjunto de pequeños fragmentos de huesos largos que probablemente sean de un animal no humano. Bien, y ahora eso concluye, ¿es correcto decir que eso concluye los fragmentos óseos que están contenidos en el informe de la prueba 400, correcto? Correcto. Y lo último que contiene la prueba 400 es un resumen de sus hallazgos antropológicos forenses, ¿correcto? Correcto. ¿Y cuáles fueron esos hallazgos antropológicos en relación con los hallazgos de junio? ¿Hallazgos? De ese sitio de quema en superficie, recuperamos material humano, esquelético y dental diagnosticable, la gran mayoría del cual había experimentado cambios térmicos en el hueso, incluyendo carbonización y calcinación. ¿Y pudimos decir algo sobre el sexo de los huesos o algo por el estilo? Los restos estaban demasiado fragmentados para desarrollar un perfil biológico del fallecido, así que no pudimos decir de manera concluyente si el individuo era hombre o mujer. No pudimos decir de manera concluyente cuántos años tenía la persona al momento de morir. No pudimos decir, ya sabes, de qué grupo poblacional provenía, si era blanco, negro, asiático, nativo americano, y no pudimos decir qué tan alto era. Pero sí pudimos decir que se recuperaron restos óseos humanos de esa quemadura superficial, y esos restos óseos humanos habían sido alterados sustancialmente por la exposición al fuego. Está bien. Y juez, ¿quiere que siga, correcto? ¿O vamos a cambiar a otro informe ahora, pero puedo seguir hasta una vez que siga adelante? Está bien. Entonces, en algún momento se le pidió que regresara a este lugar en el condado de Dodge. Sí, así fue. ¿Y cuándo se le pidió que regresara a este lugar? Fue a finales de octubre de ese mismo año. ¿Y recuerda por qué se le pidió que regresara a este lugar? Se me pidió que regresara porque había tan pocos restos del difunto que creíamos, o los investigadores creían, que valía la pena realizar otra búsqueda en la propiedad para tratar de localizar algunos de los partes faltantes de los restos esqueletizados de este difunto. ¿Y recuerda en qué fecha o fechas específicas regresó a la propiedad? Creo que la primera vez que regresé fue el 24 de octubre y la segunda vez que regresé fue el 30 de octubre. Entonces, refiriéndose al 24 de octubre, ¿puede hablar sobre lo que sucedió? Bueno, primero, ¿con quién estaba ese día cuando regresó el 24 de octubre? Sí,
El 23 de octubre fui contactado por el médico forense del condado de Dodge, quien solicitó que ayudara en una búsqueda en la propiedad el día 24. Así que conduje hasta la propiedad en el pueblo de Climbing y me uní a una búsqueda sistemática en línea de la propiedad. Teníamos personal de la oficina del sheriff del condado de Dodge, de la oficina del médico forense y yo mismo. Nos organizamos, básicamente hombro con hombro, para caminar por la propiedad, remover hojas y buscar cualquier evidencia de restos humanos esqueletizados. Y durante esa parte inicial de la búsqueda sí encontramos algunos huesos, pero al menos al principio pude reconocer que todos eran de animales no humanos. ¿En algún momento observó lo que cree que era hueso humano el 24 de octubre? Los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Dodge me llamaron de nuevo al área de la quema superficial y justo al lado de ahí habían encontrado algunos restos dispersos que creían que eran huesos. Después de que fui a esa área y observé esos huesos dispersos, pude reconocer varios elementos esqueléticos con rasgos diagnósticos de origen humano que estaban en la superficie de la tierra. Y que el 24 de octubre específicamente, ¿qué proceso se utilizó entonces para recolectar y buscar en esa área? Marcamos los restos, los huesos que estaban presentes en la superficie y luego utilizamos otra cuadrícula en un esfuerzo por recuperar esos restos y ver si podíamos encontrar alguno, que estaban hundidos en la tierra nuevamente y tamizamos la tierra que excavamos. Y solo hubo un área que se cuadriculó y se buscó el día 24. En cuanto a las áreas cuadriculadas y revisadas, sí. Y lo que me pareció interesante cuando vi los restos esqueléticos dispersos fue que parecía ser el tipo de dispersión que hace un carroñero carnívoro. Y cerca de donde estos restos estaban dispersos, pudimos ver un pequeño agujero que parecía haber sido excavado por algún tipo de carroñero carnívoro. ¿Eso fue significativo para ti por alguna razón? Para mí sí lo fue porque era un área adyacente a la quema superficial, así que parecía que algunos restos humanos habían sido colocados bajo la tierra junto a la quema superficial. Y que en algún momento, después de que nos fuimos en junio, carroñeros carnívoros lo encontraron y no estaba profundo, así que pudieron cavar en esa área y sacar restos humanos. Entonces, Muy bien, este es un buen punto para hacer una pausa. Por favor, continúe. Doctora, creo que cuando paramos antes del almuerzo estábamos hablando sobre la búsqueda del 24 de octubre. Hicimos una búsqueda en cuadrícula similar a la del 30 de junio de 2024. Y solo hicimos una búsqueda en cuadrícula en un área el 24 de octubre, ¿correcto? Correcto. Y era un área que estaba justo al lado del área que se buscó en cuadrícula el 30 de junio, correcto, correcto. Y luego también regresaste a la escena una segunda vez en octubre. Sí, el 30 de octubre. ¿Y luego qué pasó en esa fecha? Ese día hicimos excavaciones adicionales aún más lejos, como en las áreas adyacentes a las que nos enfocamos el 24 de octubre. Y también organizamos una búsqueda en línea grande en la propiedad, donde teníamos a un grupo grande de personas caminando juntas. Ya sabes, hombro con hombro. Así podíamos hacer que los campos de visión de todos se superpusieran a lo largo de toda la propiedad para buscar cualquier otro resto óseo humano disperso. Durante las búsquedas del 24 y 30 de octubre, ¿se encontraron restos óseos humanos adicionales? Sí. Ahora, durante esta búsqueda ¿el equipo de respuesta del laboratorio criminalístico estaba en la escena o solo la oficina del alguacil? Solo la oficina del alguacil esta vez. Así que no teníamos a esos del laboratorio criminalístico de verde. Marcadores, ¿correcto? Correcto. Solo teníamos banderitas naranjas en cada objeto importante, ¿correcto? Correcto. Y también preparaste informes basados en tus hallazgos de las búsquedas del 24 y 30 de octubre. Sí, lo hice.
Te estoy mostrando lo que ha sido marcado como la prueba 401. ¿Y reconoces esa prueba? Sí, la reconozco. ¿Y qué es esa prueba? Es el informe que preparé después de nuestra búsqueda en octubre. Y solicito que la prueba 401 sea admitida como evidencia y permiso para mostrar partes de ella al jurado. Sin objeción. Será admitida. ¿Permiso para mostrarla, correcto? Entonces estamos viendo, es un poco pequeña en la pantalla, pero esa es la portada. Creo que esta es la primera página de la prueba 401, ¿correcto? Correcto. La portada tiene ese mismo número del laboratorio criminalístico y ahora un número del médico forense del condado de Dodge, ¿correcto? Correcto. Y ahora este está fechado en febrero de 2026, ¿correcto? Correcto. Y interviene la misma agencia que en el primer informe de agosto de 2024, ¿es correcto? Eso es correcto. Ahora, yendo a la primera página del prueba 401, ¿qué estamos viendo aquí? Entonces, este es el lado izquierdo. De hecho, es una gran colección de huesos que están fusionados de un cráneo humano. Así que eso incluye la pirámide petrosa izquierda, o sea, una parte del hueso temporal izquierdo, así como lo que se conoce como la porción basilar del occipital, que es el hueso que se encuentra directamente en la parte inferior de tu cráneo y forma el borde frontal del orificio que conecta tu columna vertebral con tu cerebro. Y luego hay solo un poco más de hueso occipital ahí. Eso incluye un orificio para el canal hipogloso, que es el nervio que sale de tu cerebro y controla varias partes de tu fisiología. Y dijiste, lo siento, ¿de qué lado de la pirámide petrosa? Este es el lado izquierdo, así que si miras aquí, está la pirámide petrosa izquierda y está fusionada con parte del hueso occipital. Y entonces, en junio, habíamos encontrado la pirámide petrosa derecha del hueso temporal derecho, así que la pirámide petrosa del hueso temporal derecho. Y en este caso tenemos la pirámide petrosa del hueso temporal izquierdo. Y esta es la página 3 del prueba 401, correcto. Ahora, pasando a una imagen que se encuentra en la página 4 del anexo 401, ¿qué estamos viendo aquí? Entonces, estas son un par de piezas adicionales del hueso temporal izquierdo. Esta pieza de aquí forma el costado del lado izquierdo de tu cabeza, lo que mucha gente considera como su sien. Esa es la pieza que está justo ahí. Y justo ahí está la parte que realmente forma el espacio donde tu mandíbula inferior o mandíbula se conecta en la articulación temporomandibular con el resto de tu cráneo. Y esas son solo un par de vistas de ese hueso. Y ese hueso ha experimentado algunas alteraciones térmicas. Entonces, en el costado de la cabeza, justo arriba de la oreja, puedes ver que hay carbonización, pero falta de alteraciones térmicas un poco más abajo. Y luego hay una pequeña pieza aquí que forma lo que se conoce como la apófisis cigomática del hueso temporal izquierdo, que es un pequeño arco de hueso a lo largo del costado de tu cráneo, y eso también está carbonizado. Y junto a eso hay una pieza del parietal. En realidad, son dos piezas que se pueden volver a unir. Los parietales forman gran parte de la bóveda craneal en los lados izquierdo y derecho. Básicamente, piénsalo como la coronilla de tu cabeza. Y esta es una sección que conserva una parte de la anatomía llamada marco parietal justo ahí. Y se conecta con otro pedazo del parietal y encaja de nuevo. Ese parietal ha experimentado tanto carbonización como calcinación en la parte externa del cráneo. Puedes ver la parte blanca ahí. Y luego el reverso está justo aquí. Y eso muestra esas piezas del parietal que se pueden volver a unir, que están carbonizadas. Y de hecho, puede ser un poco difícil de ver, pero hay tejido blando carbonizado que está conectado al cerebro y el tejido blando que lo cubre ha sido carbonizado y todavía está adherido a esos fragmentos óseos. Y luego, esta es solo una pieza adicional del parietal. Ahora, pasando a la página 5 de la evidencia 401, ¿qué estamos viendo?
Sí, justo en la parte superior, aquí mismo tenemos un par de piezas de un hueso que se conoce como el esfenoides. El esfenoides es este hueso que está como encajado justo en el centro de tu cráneo, pero forma parte de la base del mismo, y en la parte superior de la base del esfenoides hay un pequeño orificio. Este orificio se conoce como la fosa pituitaria de la silla turca, y tu glándula pituitaria se encuentra dentro de esa pequeña depresión. Y así, esa es una parte de ese hueso esfenoides. Se encuentra justo en el centro de tu cráneo y forma parte del base donde descansa el cerebro. No hay alteraciones térmicas ahí, pero las fracturas a lo largo de los bordes son consistentes con que ocurrieron justo alrededor del momento de la muerte. No son de un color más claro. Se ven consistentes con el hueso cortical circundante, así que eso habría ocurrido alrededor del momento en que este individuo falleció. Luego, en las siguientes dos, vemos otra parte del esfenoides. Está volteada. Es una sola pieza del esfenoides, conocida como la pterigoides, una lámina pterigoidea, que es una proyección en la parte inferior de tu cráneo y se conecta a ligamentos y cosas así. Y luego hasta abajo hay otra pieza del esfenoides. Y así, esas son versiones invertidas de lo que se conoce como el ala mayor del esfenoides. Y el ala mayor alberga parte de tu cerebro, como si el piso fuera parte de tu cerebro, y también forma la placa trasera de la pared de uno de tus ojos. Y la mayor parte de eso no tiene alteraciones térmicas, pero hay solo un poco en la placa orbitaria que está carbonizada. Por lo demás, el resto no tiene alteraciones térmicas, pero las fracturas en todos estos fragmentos óseos son consistentes con que ocurrieron justo alrededor del momento de la muerte. ¿Y qué significa eso? Fracturas alrededor del momento de la muerte. ¿Eso qué quiere decir? ¿Puedes explicar un poco más cómo puedes saber eso? En antropología reconocemos el periodo perimortem, así que alrededor del momento de la muerte, el hueso se rompe de una manera que es característica porque aún conserva sus propiedades de cuando estaba vivo. Así que el hueso todavía tendría los fluidos y las grasas que tendría durante la vida. Si tomas un hueso y esperas mucho tiempo después de la muerte, bueno, no tanto, pero depende de cuánto tarde el proceso de descomposición y ese hueso se deshidrata, entonces se romperá, se fragmentará de una manera que no es característica de cómo se rompe durante la vida. Así que las fracturas que vemos aquí y los colores de los bordes de las fracturas que son consistentes con el resto del hueso que se puede observar, indican que estas fracturas ocurrieron durante ese periodo perimortem. Y luego dijiste que solo esos dos huesos en la parte de abajo presentan carbonización, ¿correcto? Nada más en esta página. El resto no presenta carbonización. ¿Y eso indica algo? O sea, número uno, dijiste que fue alrededor del momento de la muerte, pero el fuego en sí probablemente no fue lo que causó las fracturas por la ausencia de carbonización, ¿correcto? Correcto. Pasando ahora a la página 6, ¿qué observamos aquí? Parte del proceso alveolar de la maxila izquierda. Y así que es un fragmento pequeño, no hay carbonización, los márgenes de la fractura son consistentes con que se rompieron en el periodo perimortem. Y luego, en la parte más baja, la maxila es tu mandíbula superior, así que esto es como la parte trasera de tu mandíbula superior. Y luego, en la parte más baja, tienes dos vistas diferentes de un fragmento óseo. Este es el fragmento óseo, o en realidad son los huesos palatinos izquierdo y derecho, una porción de cada uno. Los huesos palatinos forman como el tercio posterior de tu paladar duro. Si sientes el techo de tu boca, ¿verdad? Es el tercio posterior de la parte dura del techo de tu boca. Y esto está justo en el centro de eso, a lo largo de una característica que se conoce como la sutura palatina media posterior. Y de nuevo, en todas estas que se muestran, las fracturas son consistentes con haber ocurrido en el periodo perimortem. Ahora, en la prueba 400 hablamos sobre un diente que encontramos. Creo que finalmente la dentista identificó ese diente como el número 15. ¿Eso está cerca de donde se encuentra este hueso? Quiero decir, aproximadamente supongo, pero esto no es parte del paladar posterior ni del proceso alveolar posterior del maxilar. No es una porción que realmente tuviera dientes. Entendido. Pasando a la siguiente página del 401, página 8. Sí,
Aquí hay 3 huesos diferentes mostrados, volteados de diferentes lados, que son partes de tu mandíbula o quijada inferior. Entonces en la parte superior está la rama mandibular derecha. Y entonces, así que esa es la parte de tu mandíbula inferior que se eleva y hace contacto con el resto de tu cráneo. Y no tiene ninguna alteración térmica en absoluto. Sin embargo, sí tiene varias fracturas que la atraviesan. Todas son fracturas perimortem a lo largo de la mandíbula. Y debajo de ella está el cóndilo mandibular izquierdo. Así que esta es la parte de la mandíbula que realmente se asienta en la articulación temporomandibular y permite que tu mandíbula se abra y se cierre. Y tiene un poco de carbonización en el costado, pero por lo demás las fracturas son perimortem. Y luego, en la parte más baja, está el ángulo gonial izquierdo. Y el ángulo gonial es la parte trasera de tu mandíbula que se curva alrededor. Y por eso esa parte está sustancialmente alterada por la exposición al fuego. Y entonces, en el lado lateral, o sea, el lado que forma la parte trasera externa de tu mandíbula, está realmente carbonizado. Y luego, en el lado medial, es una combinación de algunas áreas que no están carbonizadas y áreas que sí están carbonizadas. Sin embargo, los márgenes de esta fractura están realmente carbonizados, así que el fuego y la exposición al fuego podrían haber causado las fracturas que vemos ahí. Mientras que los fragmentos mandibulares que tenemos aquí arriba, en la parte superior, para la rama mandibular derecha, no tienen nada de esa carbonización en ninguna de las superficies de fractura. Entonces, esas fracturas en las figuras 23 y 24 que están en la parte superior de la página también son fracturas que ocurrieron cerca del momento de la muerte, ¿correcto? Correcto. Ahora pasando a la exhibición 9, a la página 9 de la exhibición 41, ¿qué estamos viendo? Este es el hioides. Entonces, el hioides es un hueso que flota y se encuentra en la parte anterior de la zona de la garganta y se conecta a un montón de músculos en la región de la garganta. Y está casi completo, pero le falta la parte del lado izquierdo. Está roto justo donde está el puntero y le faltan el asta mayor y el asta menor correspondientes del hioides. Sin embargo, esta fractura no es perimortem. Así que si miras la figura 31 en el informe, puedes ver que los márgenes de la fractura a lo largo de esa ruptura son de un color mucho más claro que el resto del hioides. Y eso indica que ocurrieron post-mortem. Así que lo más probable es que el hioides se fracturó por un carnívoro carroñero. Y ahora pasando a la página 10 del expediente 401, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, este es el cartílago tiroideo osificado. Así que en vida tienes un montón de cartílago que se encuentra en la parte anterior de tu garganta, más o menos por tu manzana de Adán. Y con la edad, este cartílago puede osificarse o convertirse en hueso. Y en este difunto, así fue. Y podemos ver ese cartílago tiroideo osificado desde un par de ángulos diferentes. ¿Y esto está carbonizado o quemado de alguna manera que podamos ver aquí? No se observaron alteraciones térmicas en esto. Pasando a la página 11 del prueba 401. Sí, entonces este es el manubrio. El manubrio es la parte más alta de tu esternón, así que más o menos donde está el nudo de mi corbata, ahí es donde se encuentra el manubrio. Se conecta con tu clavícula y algunas costillas. Y a veces esas conexiones, que normalmente son cartílago, pueden convertirse en hueso. Así que en este individuo, el manubrio, que es hueso, todo esto es manubrio aquí. Esas conexiones con la primera costilla en realidad se convirtieron en hueso y se osificaron. Se ven como pequeñas proyecciones o cuernos que salen del manubrio. Y luego, cuando observas parte de ese cartílago osificado en la conexión de la primera costilla, puedes ver en la parte inferior que los márgenes de la fractura ahí son bastante claros en color. Y luego, si miras con mucho cuidado, aquí, si logro mantener mi mano lo suficientemente firme, justo ahí, hay una marca de punción cónica. Y esa marca de punción cónica es producida por carroñeros carnívoros y sus dientes caninos. Y entonces cuando carroñean huesos y sus dientes entran en contacto con el hueso, hacen estas pequeñas punciones. Y así,
Esto proporciona buena evidencia objetiva del hecho de que estos huesos fueron carroñeados por un carnívoro y esparcidos por la propiedad. Y para que conste, estaba señalando con el láser un área en la parte superior del hueso representado en la figura 37-36. O supongo que sería 20-36, más o menos a la mitad del hueso. Es una marca negra oscura más o menos a la mitad del hueso en la figura 36. Pasando a la página 12 de la prueba 401 que estamos viendo aquí. Esta es la clavícula izquierda, o lo que la mayoría de la gente conoce como la clavícula. Esta es la parte central que está hacia el esternón. Y como está rota, no tienes toda la clavícula que se extiende, ya sabes, desde la parte central de tu torso hacia tu hombro. Así que solo es esa porción medial, o como la parte central de la clavícula. Pero los márgenes de la fractura, el color es consistente con el hueso cortical circundante y son consistentes con una fractura perimortem. Y entonces, perimortem, ¿hay alguna manera de saber qué pudo haber causado la fractura de este hueso? Dices perimortem, o sea, cerca del momento de la muerte, ¿correcto? Sí, alrededor del momento de la muerte. Pudiera haber sido algo como un golpe contundente. Es difícil decirlo porque no hay mucho que se haya conservado ahí. Y luego pasando a la página 13 de la exhibición 401. Sí, este es un segmento similar de la clavícula derecha. La clavícula derecha tiene solo un poco de carbonización en la parte muy inferior. Y luego, su fractura probablemente ocurrió después de la muerte. Y así puedes ver que los márgenes de la fractura son realmente claros en color donde está rota. Y eso sugiere que se rompió mucho después del momento de la muerte, después de que este hueso ya había estado expuesto al suelo y a otros tipos de mecanismos de tinción en el ambiente circundante. Perdón, regresando a la página 12, la clavícula izquierda. La clavícula izquierda tenía algún signo de carbonización o alteración térmica. No, no la tenía. Página 14 del elemento de prueba 401. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es la primera vértebra cervical, que también se conoce como el atlas. Entonces, la parte inferior de tu cráneo se apoya sobre esta vértebra y esto te permite mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás así, como si estuvieras diciendo que sí. Y solo tenemos una parte de ella, así que solo se conserva la porción anterior del atlas. Y luego, donde está roto, los márgenes de la fractura son de color claro, así que eso indica que es una fractura post-mortem aquí, que probablemente fue producida por los carnívoros carroñeros. ¿Hay algún indicio de carbonización o alteraciones térmicas en esto? No hay ninguna. Entonces, ¿eso nos dice que esto no estuvo en el fuego o no estuvo en el fuego el tiempo suficiente como para tener una carbonización significativa? Sí, no hay evidencia de que este fragmento de hueso haya estado alguna vez en el fuego. Siguiendo adelante, déjame preguntarte esto. ¿Hay alguna manera de saber si un hueso ha estado expuesto alguna vez a un químico como el ácido sulfúrico? A través de pruebas químicas. ¿Alguna vez hacemos ese tipo de pruebas químicas en estos objetos? Creo que se tomaron muestras, pero si los químicos realizaron las pruebas, no estoy al tanto. Pasando a la página 15 de la evidencia 401. Este es el axis, así que esa es la segunda vértebra cervical. Está justo debajo de la última que acabamos de ver. También está incompleta. Es solo la parte más anterior de este hueso. Tiene una característica, se llama la apófisis odontoides, justo ahí. La apófisis odontoides es como un punto de pivote y permite que muevas la cabeza de izquierda a derecha así. Y eso se conserva aquí. En la parte posterior del cuerpo de este hay un poco de carbonización en este hueso, solo un poco. Las superficies de fractura en este no tienen un color que es consistente con todos los huesos corticales circundantes. Las fracturas parecen ser perimortem. Así que antes de eso, o alrededor de la hora de la muerte. Gracias. Entonces, y solo para aclarar,
todo lo que hemos hablado hasta ahora en la evidencia 401, todos los huesos en la evidencia 401 de octubre son concluyentemente humanos. Sí, hasta ahora cada uno de estos es concluyentemente y diagnósticamente humano. Pasando a la página 16 de la evidencia 401 que estamos viendo aquí. Estos son un par de fragmentos de vértebras cervicales, así que la vértebra cervical, el atlas y el axis forman parte de eso. Entonces, cuando hablamos de las vértebras cervicales, nos referimos a las vértebras que forman el cuello. Así que este es el cuerpo de una que viene por debajo, ya sabes, al menos el axis. Y así puedes ver el cuerpo aquí. Esta es la parte que soporta el peso de una vértebra. Así que va a soportar el peso de tu cabeza y tu cuello. Y esa vértebra está alterada térmicamente. Casi toda está carbonizada. Y luego hay un fragmento más pequeño de vértebra cervical aquí, que esencialmente solo tiene una pequeña parte carbonizada, pero en su mayoría no está alterada térmicamente. Y podemos saber, ¿hay alguna fractura o bordes de ruptura aquí sobre los que podamos decir algo de manera concluyente, o debido a la carbonización no podemos? En este caso, todo está carbonizado en todos los bordes de fractura. Y por eso esas fracturas pudieron haber ocurrido debido a la exposición al fuego. En la vértebra cervical inferior, algunos de esos bordes son un poco más claros y podrían tener un origen tafonómico o haber ocurrido después de la muerte. Página 17 de la evidencia 401. ¿Qué estamos viendo aquí? Estos son dos fragmentos de una vértebra torácica, o sea, las vértebras que forman la parte de tu pecho donde están tus costillas. Y en la parte superior hay un fragmento de una vértebra torácica que se conoce como apófisis transversa. Es la parte de la vértebra que se extiende y hace conexión con la costilla. Y está carbonizado, especialmente en su lado medial. Y las fracturas parecen perimortem, podrían deberse a la exposición al fuego. Y luego, en la parte más baja, hay un fragmento, nuevamente, de una vértebra torácica. Es lo que se conoce como la lámina y la carilla articular inferior. Así que es parte de lo que hace la conexión con la vértebra que está debajo de ella. Y también está completamente carbonizado, incluso en el margen de la fractura, así que probablemente se rompió como resultado de la exposición al fuego. Y de nuevo, estos huesos son de origen humano de manera concluyente. Todos ellos sí. Pasando a la página 19 del prueba 401, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí hay 3 costillas diferentes que fueron recuperadas. Esta es la segunda costilla izquierda y de hecho conserva un poco de cartílago costal, que es el cartílago que haría la conexión con el esternón. No está alterada térmicamente. Luego, en la figura 55, hay una costilla izquierda, creo. Y esa es, sí, otra izquierda, sí, es una costilla izquierda. Y así que está casi completamente preservada, pero tiene fracturas a lo largo de la parte anterior, o sea, hacia el frente del pecho y partes posteriores, con solo un poco de carbonización hacia el extremo posterior. Y luego el último es otro fragmento de costilla que también tiene carbonización a lo largo de algunas de sus superficies fracturadas. Y así que probablemente se fracturó por exposición al fuego. Ahora bien, de nuevo, estos huesos no estaban marcados con esos números del laboratorio criminalístico, así que no podemos comparar foto con foto como lo hicimos antes, pero algunos de los huesos son tan distintivos que sí, podemos emparejar algunos de ellos. Así que les voy a mostrar prueba 219 y dígame, ¿alguno de los huesos que se muestran en esa página aparece en la prueba 219? Sí, lo están. ¿Y exactamente cuál es el hueso que podemos ver en la prueba 219? Puedes ver el manubrio. También puedes ver un par de fragmentos de costilla. Y el manubrio del que hablamos antes, ¿correcto? Sí. Es la parte superior del esternón. Entonces, y esto es de acuerdo con la marca aquí de la oficina del sheriff, esto habría sido localizado el día 24, ¿correcto? Correcto. Y de hecho, creo que eso está justo al lado o incluso es parte de toda el área que fue alterada por los carnívoros. Y solo le mostraré al jurado la prueba 219.
y hablamos sobre todas las figuras en esta página, ¿correcto? Correcto. Ahora pasando a página. En la página 20 que estamos viendo aquí. Este es un pequeño fragmento de costilla. Es tan pequeño que no es posible estimar o determinar de qué lado del tórax proviene. Pero sí tiene una fractura que está carbonizada de un lado. Así que regresando a las costillas que vimos aquí en la página 19, entonces tenemos una fractura. Dime de nuevo, hay una fractura que fue causada Por el fuego en el círculo puedes ver. Y luego tienes otras fracturas que potencialmente fueron causadas por algunos carnívoros. Y luego otras que probablemente sean perimortem basadas en sus bordes irregulares y el hecho de que tienen coloración ósea que coincide con el hueso cortical circundante. Entonces, es probable que estos huesos hayan estado en el fuego en algún momento antes de ser enterrados. Solo puedes decir eso sobre la costilla carbonizada. La costilla carbonizada. De los otros huesos no podemos decir eso. No puedes decir eso, pero al menos la que está hasta abajo, la prueba 57. Correcto. Bien, sigamos con la 20. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Correcto. Ahora, pasando a la página 22 del documento 401, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, esto es una tibia izquierda, pero ha sido alterada de manera considerable por carroñeros, o debería decir roedores que la han roído. Y si observas, es un poco difícil de ver, pero justo aquí hay un montón de estrías paralelas a lo largo de este hueso. Así que justo aquí puedes ver esas estrías paralelas, puedes ver las estrías paralelas. Eso es causado por roedores. Los roedores tienen incisivos centrales que crecen continuamente, así que buscan cosas duras para roer y desgastar esos incisivos centrales. Y por eso muchas veces toman huesos y los usan para desgastar esos incisivos. Así que los roedores han alterado de manera significativa este fragmento de hueso a través del proceso de roerlo por todas partes, hasta el punto de modificarlo. Es la forma general del hueso. Y solo para que conste, donde estaba señalando era el centro de la figura, el centro de la figura 61 en la página 22 del anexo 401 y luego en el borde exterior izquierdo, correcto. Y luego hay algo más contenido en los anexos 4, 65 y 66 que sea significativo. Sí, en las figuras 63 y 64 hay estrías a lo largo de este hueso y básicamente un corte recto que son indicativos de un corte hecho por una sierra. ¿Y alguna vez pudimos relacionar eso de manera concluyente con algún tipo de sierra? No que yo sepa, pero lo único que agregaría es que este hueso ha sido alterado de manera extremadamente significativa por los roedores. Así que no es posible decir de manera concluyente que esto sea humano. Entonces, pasando a la página 23 de la prueba 401. ¿Qué estamos viendo aquí? Muestra el extremo destruido de un lado de la tibia y luego ese extremo cortado con las estrías. ¿Es ese el mismo hueso que estábamos viendo en la página 22? Es el mismo hueso, sí. Bien. Y es justo decir que no hubo más exploración hecha sobre esto. Porque tendríamos que hacer pruebas para ver si era concluyentemente humano. Podría haber sido otro tipo de hueso. La familia tenía animales y cosas así. Así que tendríamos que hacer más pruebas para realmente analizar este hueso y dado la cantidad de evidencia que teníamos, no hicimos más análisis. Correcto, justo, sí. Eso es justo. Pasando a la página 26 del expediente 401, ¿qué estamos viendo aquí?
Estos son fragmentos pequeños que provienen muy probablemente de un fémur humano, es decir, del hueso del muslo. Y entonces estos son fragmentos que provendrían del cuerpo de ese hueso. Desafortunadamente, son bastante limitados en cuanto a su tamaño, así que decir que son inequívocamente humanos no es posible. También han sido, al igual que el último hueso, alterados significativamente por la actividad de roedores que los han roído. Puedes ver eso a lo largo de todos estos bordes, lo cual ha removido gran parte del hueso, incluso de estos fragmentos relativamente pequeños. Entonces, este fragmento de hueso aquí es muy probable. El fémur, solo basándonos en su forma y tamaño general, también está calcinado. Está casi completamente calcinado en todas sus superficies, con algunas áreas carbonizadas por la exposición al fuego. Y testificamos sobre esto antes del almuerzo. No hay manera de saber cuánto tiempo estuvo esto en el fuego, ¿correcto? Porque tendríamos que saber cuánto tiempo estuvo ardiendo y a qué temperatura. Sí. No se puede decir un tiempo específico, no podría decirlo. Pasando a la página 27 del documento 401, ¿qué estamos viendo aquí? Sí. Estos son fragmentos adicionales de huesos largos que están calcinados y carbonizados. ¿Y podemos saber de qué parte del cuerpo provienen estos? Probablemente sean del fémur o la tibia. ¿Podemos decir que estos son humanos? No de manera concluyente. Y luego la página 28. Fragmentos óseos adicionales carbonizados y calcinados. ¿Y podemos decir de qué parte del cuerpo provienen estos? Para estos probablemente también sean fragmentos de huesos largos, pero no podemos decir con certeza el lugar específico. Solo quiero mostrar muchas fotos en este caso. No les voy a mostrar todas las de la escena, pero solo quiero repasar un par. Así que veremos la 2120 o 221, 222, 227, 228, 231 y la 234. Empieza con estas. Si puedes empezar con la 221 y la 222 y solo dinos qué estamos viendo ahí. La 221 parece ser ese primer hueso que se mostró en este informe, que es esa pieza combinada de la pirámide petrosa izquierda y el occipital. Y la 222 es lo que parece ser un fragmento de costilla. ¿Y estabas presente? Junto con algunos fragmentos óseos adicionales, con las piezas de maxilar, clavícula y costilla que también son visibles, así como el hioides. ¿Y estabas presente cuando esos huesos fueron encontrados ahí? Sí, lo estaba. ¿Y esos están incluidos en tu informe? Sí, lo están. Primero mostraré esos. El jurado ya los vio antes, pero los mostraré de nuevo para refrescar su memoria. Y estos se encontraron, creo, el 24 de octubre, ¿correcto? Correcto. Y luego pasando al 227 y 228. El 227 parece ser el fragmento de la rama derecha de la mandíbula. Y el 228 es un fragmento de diente. Y creo que este fragmento de diente no fue en tu informe. Creo que eso se le dio a la doctora Legros. Doctora Lugro justo antes de que se escribiera su informe, ¿correcto? Correcto.
Así que de nuevo mostrando 227 y 228. Pero usted estuvo presente cuando se localizó la 228. Sí, estuve presente. Esto también fue del 24 de octubre, ¿correcto? Correcto. ...231 y 234. ¿Qué estamos viendo aquí? 231 es un fragmento óseo calcinado. ¿Eso estaba incluido en tu informe o 401? Sí, Y luego 234. y 234. Es un fragmento óseo no calcinado. Es parte del hueso temporal, así que es el hueso temporal izquierdo, incluyendo la fosa glenoidea, lo cual también estaba incluido en mi informe. Y entonces esto también fue el 24 de octubre o... Sí, correcto. Y luego la foto de la escena final que estamos viendo aquí en la 236. La 236 muestra el contorno del hoyo en el que se colocaron estos huesos y del cual los carnívoros carroñeros retiraron los huesos que fueron objeto de este informe. Y bueno, la detective Rawls testificó un poco sobre esto, pero ¿puedes hablar un poco más sobre por qué cavamos tan profundo como lo hicimos? Sí, puedes, al observar las capas del suelo, ver dónde hay una alteración. Así que observamos las capas del suelo, lo que se conoce como estratos del suelo. Puedes ver dónde están alteradas y mezcladas entre sí en comparación con donde no lo están. Y pudimos encontrar el contorno del hoyo con eso, además de simplemente reconocer la presencia de suelo alterado y suelto en comparación con el suelo compacto. Desafortunadamente tú tienes más experiencia con este tipo de hoyos de lo que quisieras. ¿Es correcto? Sí, he cavado tantos de esos que ya perdí la cuenta. Y esa es la prueba 236, así que se la muestro al jurado. Ahora, también ha preparado dos diagramas, en este caso conocidos como el homúnculo. Sí, los he preparado. Y comenzaremos con la última, creo que es la última página de la prueba 401. Sí, es la última página de la prueba 401. ¿Qué estamos viendo aquí? Y si podemos acercar un poco más a esto. ¿Qué es este número? Solo es una representación. Los huesos que se recuperaron y si fueron alterados térmicamente. Entonces el hueso amarillo corresponde al hueso que se recuperó y no fue alterado térmicamente. Las secciones negras que están resaltadas ahí son huesos que se recuperaron y que estaban carbonizados. Y el color como gris azulado son secciones de hueso que se recuperaron y que estaban calcinadas. Y para ser clara, ¿creemos que todos estos huesos probablemente son del mismo cuerpo? Sí, Solo hicimos pruebas de ADN en un hueso, ¿correcto? correcto. Pero ¿por qué creemos que todos son del mismo cuerpo? Todos fueron encontrados en el mismo lugar y en el mismo contexto. ¿Y hay algún hueso duplicado que hayamos podido localizar? No hubo ninguno. Y luego preparaste un segundo homúnculo, ¿correcto? Correcto. Que está marcado como prueba 402, sí, por supuesto, no lo sé. Y este es el segundo homúnculo que preparaste, ¿correcto? Correcto. ¿Y qué es ese segundo homúnculo? El segundo homúnculo es solo una vista de cerca del cráneo y los huesos, de debería decir cráneos, porque es el cráneo y la mandíbula. Y es el mismo nivel de información. Es amarillo para los huesos que se recuperaron y no tenían alteraciones térmicas, como un gris oscuro para el hueso que se recuperó y estaba carbonizado, y luego azul para el hueso que estaba calcinado. Y presentaría la prueba 402 como evidencia y pediría permiso para mostrarla.
sin objeción. Muy bien. Adelante. De nuevo, eso es lo mismo. Básicamente lo que se representa en la anterior, pero más un acercamiento del cráneo, ¿correcto? Correcto. Y muestra la parte de abajo, ¿correcto? Correcto. ¿Y cuáles de estos huesos aquí se rompieron en torno al momento de la muerte? La mayoría de los que son amarillos, los que ves en el cráneo que son amarillos, así que no están alterados térmicamente, tienen evidencia de fracturas perimortem. Así que los que están en gris y azul ahí, que son los huesos que están carbonizados y calcinados, muy probablemente se rompieron por la exposición al fuego, pero el resto de estos huesos no muestran evidencia de eso y sus fracturas son perimortem. ¿Y has alguna vez acudido a escenas donde se sabía que había heridas de bala? Sí, lo he hecho. ¿Y la fractura del cráneo aquí es consistente con la fractura del cráneo que has observado en escenas conocidas de heridas de bala? Sería consistente. ¿Y las lesiones o supongo, los fragmentos de hueso que localizamos y la lesión en el cráneo? ¿La persona que sufrió estas lesiones estaría fallecida? Sí, creo que es una suposición razonable. Y es justo decir que su cerebro básicamente no permanecería dentro del cráneo con este tipo de lesiones en el cráneo. Es correcto. No tengo más preguntas. Contrainterrogatorio. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Usted indicó que es consultor del Laboratorio Estatal de Criminalística de Wisconsin Correcto. y también es profesor en la Universidad de Wisconsin en Oshkosh. Correcto. ¿Y su especialidad es antropología o antropología forense? Correcto. ¿Usted no está involucrado en las determinaciones, en este caso, en cuanto a la manera o la causa de la muerte? Ese no es el papel de un antropólogo forense. Eso sería más bien un papel para un patólogo. Y un médico forense, sí. De acuerdo. ¿Y ese no fue su papel en este caso? Correcto. Su papel en este caso fue principalmente identificar qué huesos en la escena eran humanos o posiblemente humanos en comparación con huesos de animales. Eso y también documentar las alteraciones térmicas y cualquier tipo de patrón de fractura. Está bien, no tengo más preguntas. Reinterrogatorio. Según su capacitación y experiencia, un pozo, primero que nada, para que el jurado entienda cuál es la diferencia entre un patólogo y un médico forense. Bueno, los patólogos forenses son médicos forenses, pero los patólogos forenses son personas que tienen un título en medicina. Y ellos, para un patólogo forense, su enfoque es entender qué le pasó a alguien y qué, en términos de causar y provocar una muerte fuera del cuidado de un médico. Entonces, un patólogo forense, un médico, normalmente se involucraría en un caso. Hay algunas excepciones a la regla, pero normalmente se involucrarían en un caso cuando no hay un cuerpo completo e intacto. Para mí, normalmente solo sería un antropólogo. Entonces, ¿sería difícil para un patólogo involucrarse en un caso como este para determinar la causa de la muerte? Ellos pueden involucrarse, depende de lo que se recupere. Nada más, gracias. Nada más.